Cuando vamos a hablar acerca de los lípidos, debemos tener de referencia lo siguiente. Son moléculas insolubles en agua, son completamente hidrofóbicas, a diferencia de los demás. Hago referencia a esas biomoléculas. Por ejemplo, los carbohidratos generalmente son hidrosolubles. Los ácidos nucleicos, bueno, también depende que, digamos, los ácidos nucleicos, efectivamente por su configuración tan amplia, aunque tiene, digamos, ustedes recuerdan, ácidos nucleicos tienen un grupo fosfato, un azúcar y por supuesto una base nitrogenada, ¿sí? Entonces digamos que existe una cierta, digamos, capacidad digamos, de poderse solubilizar en agua. Sin embargo, ya cuando entramos en el caso, bueno, algunas proteínas también tienen esa característica, pero en el gran punto o el gran extremo en el cual, digamos, no existe esa capacidad digamos, de ser solventes en agua, están los lípidos, ¿bien? Entonces, si ustedes revisan por qué sea eso, perdón, en gran parte es porque la hidrofobicidad es debida a la presencia de múltiples enlaces covalentes no polares. Otro punto importante es que generalmente las moléculas de los lípidos son altamente o son muy largas, digamos, si tienen, digamos, son enlaces de carbono a carbono, pero son muy, muy, muy largos, ¿sí? Son muy grandes. Entonces, si uno revisa el delta, digamos, el valor del delta digamos, de esas cadenas es completamente negativo, por lo tanto son hidrosolubles. Son hidrofóbicas, perdón, son hidrofóbicas. Un grupo diverso de hidrocarburos, por supuesto. Otro punto importante es que no forman polímeros en sentido estricto, pero mantienen estable la agregación y eso se debe precisamente a las fuerzas de Van der Waals. Bien, bien. Ahora podemos hablar acerca de lo que son las funciones. Cuando nosotros vemos, digamos, con referente a las funciones, algo muy importante es que forman, o bueno, las membranas celulares tienen ácidos grasos, ¿sí? Generalmente, bueno, bueno, también depende de que algunos animales, digamos, solamente tienen, digamos, un mecanismo de reserva de energía, o que también, digamos, les permite mantener un calor, porque, digamos, pareciera que funciona como un sistema adiabático, es decir, que el flujo de energía no va ni del interior al exterior, ni del exterior al interior, ¿no? Sin embargo, digamos, cuando hablamos de membranas celulares, esos lípidos, lo que ustedes ven aquí en este punto, lo que intento señalar, ¿sí? Esto aquí son los famosos ácidos grasos insaturados, ¿sí? Esos ácidos grasos insaturados, por ser su característica polar, le ayuda a la membrana celular a ser semipermeable o ser selectiva. ¿Qué significa esa? Esa cabeza que ustedes ven acá, que están asociados a los ácidos grasos, esas cabezas son hidrofílicas, ¿sí? Es decir, que tienen una cierta capacidad de asociarse o disolverse o digamos tener una armonía con sustancias polares. Sin embargo, cuando intentan ingresar esas sustancias polares, aquí inmediatamente los ácidos grasos la repelen porque son capaces de disolver cuestiones completamente apolares, ¿sí? Entonces, por esa razón es selectiva. Lo mismo pasa, digamos, por ejemplo, si existe algún tipo, digamos, de característica, por ejemplo, como el colesterol que se encuentra aquí, digamos, en la parte externa, perdón, digamos, inmediatamente ese colesterol así tenga afinidad con las colas, ¿sí? De los ácidos grasos, no va a poder ni siquiera ingresar porque esa cabeza que tiene aquí, que es completamente polar, no le va a permitir ingresar. Entonces, por esa razón, esa característica efectivamente permite que sea semipermeable o que sea selectiva. Otro punto importante es que esa misma conformación de ácidos grasos a movilidad que se mantiene. Si sin embargo, debido a las fuerzas de Van der Waals, permite que la célula tenga digamos, definido un límite, o sí, y por esa razón también una forma. Bien. Otro punto importante es que son almacenamientos de energía, por supuesto. Nosotros podemos hablar acerca, digamos, de que los carbohidratos son, en pocas palabras, como el caso del almidón, son grandes reservas energéticas. Sin embargo, digamos, existe otra molécula, en ese caso, en el caso de los lípidos, que también son fuentes de almacenamiento de energía. Eso ustedes lo pueden ver, por ejemplo, el caso típico de una persona que, digamos, puede sufrir de sobrepeso. El sobrepeso se da por la acumulación de triglicéridos o la acumulación efectivamente de algún tipo de lípidos
que en pocas palabras son un tipo de almacenamiento de energía. Eso también ocurre en los animales cuando hacen procesos de invernación. Por ejemplo, el caso de los osos, ustedes pueden observar, o en algunos peces, por ejemplo, el caso del salmón. El salmón, digamos, recuerden que tiene un nacimiento en aguas dulces, pero migra al mar, luego vuelve otra vez al sitio donde, digamos, emerge. Entonces, digamos que ellos no se alimentan en todo el recorrido, sino que mantienen consumiendo sus grandes reservas de energía a partir de esas grasas. Bien. Otro punto importante es que son capaces de capturar energía lumínica y la disipan. Eso ayuda a que de alguna manera también ayuden a mantener el calor dentro del cuerpo del individuo. Bien, muy bien. Otro punto importante es que digamos, de los lípidos derivan las hormonas y las vitaminas. Eso también para que ustedes lo tengan de referencia. Si ustedes revisan mucho lo que es la testosterona, por ejemplo, que es un tipo de hormona que se produce en los testículos, esta, digamos, tiene un esqueleto que en pocas palabras hace parte de los lípidos, en pocas palabras, lo que es el colesterol. Bien. Y por supuesto, en las vitaminas ustedes pueden revisar incluso también algunos isopremos, bueno, en fin, digamos muchas vitaminas como el caso de la D, la E, sí, la vitamina A, etcétera. Bien, esto es algo importantísimo que es que, digamos, también hace referencia al aislamiento térmico, eléctrico y de humedad. Entonces, cuando ustedes ven, por ejemplo, un tipo de ácido graso insaturado, por ejemplo, uno de los más finos que incluso alcanza un punto de fusión más o menos a los menos 40 grados Celsius, ¿sí? O menos 30 grados Celsius, es un tipo de lípido que en temperaturas, digamos, por debajo de cero, se mantiene aún en estado líquido, ¿sí? Porque el punto de fusión estaría por debajo de ese valor. Entonces, a lo que vamos con eso es que muchos animales tienen ese tipo de lípidos porque les permite efectivamente moverse, digamos, mantener esa movilidad, porque usted imagínese, digamos, un ácido graso no saturado, por ejemplo, en un pingüino inmediatamente a una temperatura de menos 10 o o una temperatura de 0 grados o 5 grados, 10 grados, pues simplemente va a cambiar de forma, va a ser sólido y entonces no le permitiría ese movimiento al animal. Entonces, por esa razón es tan importante tener, digamos, ese tipo de clasificación o ese tipo, digamos, como de concepción de saber en qué punto son los puntos de fusiones de algunos lípidos. Entonces, ese tipo de cosas le permite efectivamente mantener, digamos, recordemos que muchos mamíferos o algunas aves, por supuesto, o por ejemplo, el caso de las ballenas que también hacen migración, que por esa fecha nos estará visitando lo que es Solano, pero en pocas palabras, digamos, generalmente mantienen zonas polares en las cuales las temperaturas caen abruptamente. Sin embargo, ellas son animales endotérmicos, es decir, que son capaces de producir su propio calor, pero entonces no quieren que ese calor se pierda. Entonces, por lo tanto, generan, digamos, una gran capa de lípidos para eso mismo. Por supuesto, eléctrico y por supuesto de humedad. Bien, entonces, hay otro punto importante que tenemos que tener en referencia, perdón, que tenemos que tener en referencia, y es que los lípidos se pueden clasificar en dos grandes ramas, los que son saponificables y los no saponificables. Bien, dentro de los saponificables, que de alguna manera pues son los que pues digamos que es lo que vemos más o lo que escuchamos, están los acilglicéridos, están los séridos, están los fosfoglicéridos, los esfingolípidos, en ese caso están también los esfingofosfátidos o los glucoesfingolípidos, ¿sí? Bien, aquí yo puedo ver cómo existen asociaciones entre carbohidratos y lípidos. Ese es el caso en ese punto de los glucoesfingolípidos. Otros no saponificables son el caso de los terpenos, los esteroides y los icosanoides. Bien, entonces vamos a mirar, digamos, algunas características. ¿Qué vemos aquí, por ejemplo? Si ustedes ven aquí, vemos un triacilglicérido. Si ustedes, digamos, lo observan en detalle, esto dirá, esta estructura que simplemente es de tres carbonos, efectivamente deriva, ¿sí? De lo que nosotros conocemos como, en pocas palabras, un tipo de carbohidrato, los carbohidratos más simples, ¿sí? En ese punto lo que vemos acá. Sin embargo, a él se pueden asociar ciertas cadenitas de carbono, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Aquí vemos un radical, radical 1, radical 2, radical 3. Sin embargo, cuando le agregamos una base fuerte, como lo que aparece aquí en ese punto, como es el hidróxido de sodio, ¿sí? Podemos observar que se forman los famosos jabones. ¿Cuál es la característica de un jabón? La característica de un jabón es que tiene, digamos, una zona que es completamente hidrofóbica y otra zona que es hidrofílica, pero sin embargo
Es una estructura que está completamente, digamos, pegada. ¿Qué significa eso? Significa que la zona que es completamente hidrofóbica tiene cierta similitud con la mugre o con las cosas grasosas o con lo que usted puede estar recogiendo. ¿Y por qué lo recoge? Porque usted revisa su piel de alguna manera, bueno, su piel que está hecha por células epidérmicas, esa, digamos, esa epidermis tiene una cierta, digamos, composiciones de cera que van a tener afinidad, por eso es que se pega, digamos, la suciedad o el mugre a nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que hace el jabón? El jabón lo que hace es pegarse sobre esas, digamos, sobre ese tipo de añadiduras por la parte que es completamente hidrofóbica. ¿Ya? Porque son estructuras completamente apolares. Sin embargo, cuando usted abre la llave de lavamanos, entonces inmediatamente, digamos, por el asunto del agua, el agua tiene afinidad con la parte hidrofílica, ¿sí? Que es lo que vemos acá en ese punto. Entonces, al tener esa cualidad, inmediatamente el agua va jalonando, digamos, la parte o la zona que es hidrofóbica digamos, con la suciedad. Entonces, por eso, así es que funciona efectivamente un jabón. Bien. Los jabones generalmente no son muy complicados de hacer, no son, ustedes pueden revisar en internet, son fáciles, pero entonces lo importante es entender por qué razón tiene afinidad con el agua y por qué razón tiene afinidad con, digamos, con las zonas, bueno, con lo que de alguna manera queremos retirar de nuestra piel, ¿no? Bien. Otro punto importante aquí, estamos hablando de los ácidos grasos. Existen dos grandes grupos con referente a los ácidos grasos. Eso para que ustedes lo tengan de referencia porque aquí en adelante ustedes siempre lo van a ver. Y es que están los saturados y los insaturados, ¿sí? Saturados e insaturados. Entonces, cuando vemos, digamos, ese punto, aquí podemos ver cómo son los ácidos grasos saturados, en ese caso el ácido palmítico, y en ese punto los que son los insaturados, como es el caso del ácido linoleico, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a revisar, existe una gran diferencia entre los ácidos grasos saturados y saturados. Estos ácidos grasos saturados son completamente lineales y carecen de grupos alquénicos. En el caso de los insaturados, ustedes pueden observar que aquí existe una breve, digamos digamos como una bueno, digamos como un cambio en el giro con referente a lo que hacen los carbonos y es por el hecho de que aquí, por ejemplo, podemos ver la incorporación de un enlace doble o un alqueno, lo vemos aquí también. Sin embargo, dentro de los ácidos grasos insaturados conocemos los famosos cis y trans, que quienes dan la configuración cis o trans, la dan efectivamente esos alquenos. Bien, eso lo vamos a mirar más adelante. Pero entonces de aquí ya podemos ver que ese tipo de características le permite también tener esas características estructurales le permiten, en pocas palabras, generar unas propiedades químicas y físicas completamente distintas, ¿sí? Entonces, bueno, eso, vea, y aquí vienen las grandes diferencias. Los ácidos grasos saturados generalmente a temperatura ambiente, ¿sí? Son sólidos o semisólidos, ¿sí? Generalmente. En cambio, en el caso de los insaturados, generalmente a temperatura ambiente son líquidos, ¿sí? Incluso, si ustedes empiezan a revisar, ahorita mostramos una tablita donde se ve que a una temperatura muy baja siguen siendo líquidos. Esos hacen parte de los ácidos grasos insaturados. Generalmente los ácidos grasos insaturados los conseguimos, digamos, o bueno, los conseguimos en los vegetales generalmente, por eso siempre hablamos del aceite de girasol, ¿sí? Como una buena fuente de, digamos, de ácidos grasos insaturados, porque esos tipos de aceites, pues a temperatura ambiente son completamente líquidos. Bien. Entonces, aquí viene lo que estábamos hablando con referente digamos, a la gran diferencia que hay entre ácidos grasos saturados y los insaturados. Aquí, por ejemplo, puedo ver la conformación, que simplemente son enlaces sencillos. Un enlace sencillo lo que llevo aquí. ¿Por qué se llaman ácidos grasos? Porque aquí estoy acompañado de un grupo funcional del ácido carboxílico. Aquí lo tengo, que ustedes lo ven como COOH, ¿sí? Perdón. Sin embargo, acá puedo ver, digamos, la estructura, que es una estructura larga de carbono. Por esa razón, viene el otro punto, la característica química, y es el hecho de que no tienen la capacidad de asociarse con el agua. Bien, aquí viene otro punto, digamos, que estamos hablando acerca de los ácidos grasos insaturados, que generalmente son líquidos a temperatura ambiente. Sin embargo, existen dos tipos, los cis y los trans. Aquí puedo ver cómo es el famoso cis y el famoso trans. Hoy en día comercialmente nos venden los ácidos grasos insaturados libres de trans. ¿Por qué pasa eso? Porque cuando se empieza a revisar la conformación de la membrana celular, generalmente los ácidos grasos acompañantes, ¿sí? O los esfingolípidos, incluso los esfingolípidos que van de la mano con la formación de mielina, etcétera, son generalmente, digamos, se ve en la estructura, son acompañados de ácidos grasos insaturados de tipo cis, como este de aquí.
Bien, generalmente los trans, aunque cumplen algunas funciones, digamos, digamos, lo encuentro en menos proporción en mi cuerpo, a diferencia de los cis. Por esa razón, se evitan el consumo de los ácidos grasos de tipo trans insaturados. Los ácidos grasos insaturados de tipo trans. Bien, entonces aquí podemos ver un típico ejemplo de lo que puede, digamos, generarse, ¿sí? Y es el hecho de que aquí veo cómo existe un ácido graso insaturado, perdón, saturado, ¿sí? Completamente la conformación, que es lo que yo veo en ese punto, y puedo observar cómo pueden existir una mezcla de saturados y ácidos grasos insaturados, entonces lo que yo veo acá en ese punto. Sin embargo, cuando ustedes empiezan a ver la membrana celular está acompañado de estos dos. Sí, entonces por esa razón es tan importante el hecho de consumir de alguna manera en nuestra dieta el ácido grasos saturados, sin embargo, en menos proporción, ¿sí? Digamos que esos cumplen una función dentro de nuestro cuerpo, pero no tan amplia como lo son los ácidos grasos insaturados y más si son de tipo cis, que es lo que vemos aquí. Este doble S que se genera acá en este punto de los ácidos grasos insaturados es lo que vemos acá en este otro punto. Bien. Entonces, aquí viene la característica, bueno, ese tipo entre los grandes diferencias que hay entre esos ácidos grasos saturados e insaturados, y es con referente al punto de fusión, ¿sí? Esa propiedad física que de alguna manera nos dice mucho acerca, digamos, de un compuesto. Entonces, si revisamos, por ejemplo, acá, empiezan a ser, digamos, son carbonos, digamos, son cadenas de carbonos largas. Por ejemplo, aquí tenemos el ácido láurico, que son 12 carbonos, ¿sí? Sin embargo, el punto de fusión es de 44,2, es decir, que ya después de esa temperatura empieza a ser líquido. Hasta esa temperatura es sólido. Bien, entonces a 42, 44, perdón, 44,2 grados aún es sólido. A 43,1 grados todavía, 43,9 grados todavía es sólido. A 44 todavía es sólido. Entonces es lo que ve que uno es la que ustedes conocen generalmente como la famosa manteca, ¿sí? Que son barras blancas que de alguna manera se utilizaban hasta hace mucho tiempo para fritar, digamos, sí, los ácidos grasos insaturados. De alguna manera siempre se han sabido que existían, sí, desde hace muchísimo tiempo. Sin embargo, empezamos a ver, digamos, las consecuencias o los beneficios que puede traer, digamos, la incorporación de la dieta de ácidos grasos insaturados, ¿sí? Aquí vemos otros, como es el caso del ácido mirístico, ¿sí? Que es A54, y podemos continuar. Y el que, digamos, a una temperatura casi punto de ebullición del agua, que aún se está de manera sólida, es el ácido lignocérico. Este es el que se utiliza generalmente, o lo que llaman sebo, el que se utiliza, digamos, para hacer las famosas velas antiguamente, bueno, aún todavía se utilizan, ¿sí? Podemos observar que a 86 grados aún sigue o 85,9 aún sigue siendo sólido, se vuelve líquido. Entonces, por esa razón se utilizaban para hacer las velas, porque igual a esa temperatura, como es el hecho de poder tener una mecha y poderla encender y que, digamos, no se fuera consumiendo de manera rápida, sino que se mantuviera con el tiempo, de esa manera es que era utilizado. Bien, sin embargo, luego ingresamos a lo que son los ácidos grasos insaturados. Y ustedes empiezan a revisar que los ácidos grasos insaturados, incluso por temperatura por debajo del punto de congelación del agua, siguen estando líquidos, ¿sí? Es decir, que no sufren procesos de congelamiento o no sufren procesos de solidificación. Perdón. Es decir, en pocas palabras, si yo tengo el ácido palmitoleico, ¿sí? Tengo ese tipo de ácido, puedo ver que lo puedo llevar a la nevera y si la nevera alcanza, digamos, una temperatura de 0 grados Celsius o de 1 grado Celsius, el aceite aún va a estar en forma líquida, ¿sí? Va a estar completamente líquido. Bien, va a estar en ese punto, ¿ya? Si yo, digamos, llevo un ácido leico a -13, o en ese otro caso el ácido linoleico, lo llevo a -2,9 grados Celsius, él va a continuar completamente líquido, ¿sí? Y así, y el otro es de los lípidos más finos que se puedan, digamos, conseguir. Generalmente, digamos, se puede conseguir en algún tipo de mamíferos, incluso en algunos tipos de pescados, como es el hecho del ácido
araquidónico, ¿sí? Incluso lo venden comercialmente en productos de belleza, etcétera. ¿Y por qué? Y es el hecho de que ustedes pueden observar que a menos 40 grados Celsius aún sigue estando líquido. Entonces, por esa razón, esto es utilizado en muchos animales porque los que comentaban, digamos, se encuentran en temperaturas muy bajas, ellos necesitan mantener movilidad, necesitan hacer grandes reservas de energía y qué más que un tipo de lípido que así, digamos, esté a menos 10 grados Celsius, él se mantenga todavía completamente líquido, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Pues para no perder su movilidad, para no perder, digamos el hecho de mantener las vías metabólicas para obtener energía se mantengan activadas y por supuesto que haya menos gasto energético para hacer un cambio, ¿sí? En ese caso, un cambio de estado, ¿no? Un cambio físico. Bien. Entonces, eso es como que ustedes lo tengan de referencia. E igual, digamos, importante que existen marcadas diferencias entre los ácidos saturados y los ácidos grasos insaturados. Bien. Entonces, luego entramos al punto de los acilglicéridos, ¿sí? Entonces, no sé si existe algún tipo de pregunta, estoy revisando por acá. Bueno, creo que no hay pregunta, entonces vamos a continuar. Cuando hablamos de estos acilglicéridos, ustedes tienen que tener referencia que, digamos, son los famosos triglicéridos. Tienen tres moléculas de ácido graso y una molécula de glicerol. Entonces aquí vamos a ver un típico ejemplo. Yo tengo aquí el glicerol, sí, que en pocas palabras deriva de un azúcar muy simple. Veo aquí, por ejemplo, los tres carbonos e inmediatamente veo cómo se unen aquí en ese punto. Se van uniendo en cada uno de los carbonos, en los enlaces carbono-oxígeno, mediante un enlace éster, ¿sí? Se van uniendo para formar un triglicérido, ¿ya? Entonces yo tengo un ácido graso, en este caso tengo ácidos grasos insaturados, ¿sí? Por eso es lo peligroso de los triglicéridos, que son completamente ácidos grasos insaturados. Y veo acá, ¿sí? Efectivamente cómo se forma ese triglicérido a partir de un enlace éster. Aquí veo cómo se forma. Bien. Entonces, también podemos hablar de las ceras. Las ceras cumplen una función fundamental dentro de los animales, dentro de algunas plantas, ¿sí? Y es el hecho de mirarlo de esta manera. Nosotros regresamos, hay muchos animales que, por ejemplo, tienen que cazar en sistemas acuáticos. Entonces, no sé, por ejemplo, el asunto de las garzas, en la cual eso se ve muy común cuando hay, por ejemplo, digamos, de cacería, algunas ballenas, algunos delfines, etcétera, que está, digamos, la masa de la tumba, bueno, en fin, entonces ellos aprovechan inmediatamente para empezar, digamos, a tomar su alimento. Entonces, sin embargo, ella lo que hace, muchos tipos de gaviotas, es insertarse en el agua, inmediatamente tomar su pescado digamos, salir del agua. Si no tuviera, sus plumas no estuvieran llenas de cera, inmediatamente recordemos que por cuestiones, digamos, de solvencia o de disolvencia, perdón, digamos como de solventes, o por simplemente por mecanismo de semejanza, recordemos que lo semejante disuelve lo semejante, en ese caso las ceras, por tener característica completamente de lípidos, no entra en contacto o no se disuelve con el agua. Entonces, por esa sencilla razón, las ceras en las plumas de esos animales ayudan efectivamente para que inmediatamente así como ingresan a cazar a tomar su alimento puedan salir sin ningún tipo de problema. Es algo espectacular. Eso también se ve en algunas plantas. Ustedes pueden ver el haz y el en vez de la hoja, el haz el haz de las hojas es el que está sobre el sol, ¿sí? El que está, digamos, está más, bueno, el que está o proyecta su zona hacia el sol, ¿sí? Ese tipo, digamos, de ceras ayuda efectivamente a evitar la pérdida de agua por el mismo intercambio de gases que sea a partir de la fotosíntesis, ¿sí? Recordemos que la fotosíntesis no solamente, digamos, el hecho de absorber el dióxido de carbono para luego obtener carbono y hacer energía química, sino que también es el hecho que se hace procesos de transpiración. Entonces, en esos procesos de intercambio de gases se puede perder mucha agua. Entonces, el hecho de que se tenga ese tipo de cubiertas de cera le permite que las tasas de cambio o las tasas efectivamente de pérdida de agua sean menores. Otro punto importante son los paneles de abeja. Recordemos que muchos de esos paneles necesitan tener, digamos, ciertas precauciones con la entrada de patógenos oportunistas. Entonces, las ceras o en ese caso ese tipo de lípidos también son un mecanismo de defensa. Eh, También hay que tener de punto importante es que en este caso las ceras consiste de ácidos grasos saturados, largos unidos a alcoholes grasos, ¿sí? Por vía éster, y lo que vemos aquí. Aquí vemos efectivamente lo que es el ácido graso y aquí vemos la zona del alcohol. Bien, entonces aquí podemos ver el hecho de la cera, por ejemplo, cómo simplemente
Algunas también son, digamos, en la Amazonía se ve muchísimo ese tipo, digamos, de planta, como, digamos, como pequeños arbustos en los cuales, digamos, las gotas caen inmediatamente, forman, digamos, como una textura completamente, digamos, circular al hecho de que simplemente resbalan y caen inmediatamente, ¿sí? Entonces, eso ayuda. Están, por supuesto, esas ceras también van de la mano con la cutícula, que es una película completamente protectora dentro de las hojas. Aquí vemos el ejemplo de lo que pasa con una pluma. Vea, esa rellena de cera, mira cómo el agua no se expande, no trata de disolverse, sino que simplemente se recoge para luego ser simplemente eliminada. Eso es un proceso que en detalle es espectacular. Aquí vemos lo que es en el caso de las abejas, ¿sí? Como, digamos, por procesos de esterificación, el hecho de que se unan, digamos, dos tipos de moléculas por procesos formando un éster, por eso lo llamamos esterificación, y aquí vemos, digamos, como teníamos el ácido palmítico, el alcohol miricílico y como por supuesto tenemos aquí el palmitato de miricilo. Entonces aquí tenemos la zona, el gran ácido graso, ¿sí? El ácido graso insaturado y cómo se une a la zona de los alcoholes. Bien, bien. Entonces viene, bueno, otro punto que ya tiene que ver más con nuestro cuerpo o que tiene que ver con nuestras células es el hecho de los fosfolípidos. Los fosfolípidos se caracterizan por tener dos colas de ácidos grasos hidrofóbicas, es decir, que no van a entrar en contacto con el agua. Y por supuesto una cabeza de grupo fosfato hidrofílico, es lo que miramos en las primeras diapositivas y era, si le quiero volvemos por aquí, vamos a ver por acá rápidamente, a ver, aquí miramos el caso aquí, en ese punto. Podemos observar como una membrana celular, lo que hablamos desde un principio. Aquí tenemos esas colas que son completamente hidrofóbicas y aquí tenemos la cabeza que es completamente hidrofílica. ¿Y por qué? Por la sencilla formación, digamos, es una membrana completamente selectiva. Bien, entonces bueno, pasemos rápidamente por aquí. Bien, entonces aquí vemos en plano lo que es la membrana celular. Podemos ver esos dos ácidos grasos, esos ácidos grasos, aquí ustedes pueden ver que ese es insaturado, este de aquí, y ese otro es insaturado, ¿sí? Ese es saturado, el de ese punto, y el otro es insaturado. Ustedes pueden observar acá cómo están o cómo se presenta el alqueno, ¿sí? Este doble enlace que efectivamente le da ese punto de que sea un ácido graso insaturado. Luego vemos aquí una serie de estructuras que se unen, ¿sí? Para formar la cabeza completamente hidrofílica, ¿sí? Entonces, entre esas estructuras está el glicerol, porque recordemos que entre esas tres moléculas o este glicerol, sí, o esta glicerina, bueno, que en un principio era una glicerina, porque bueno, dentro de los carbohidratos sencillos, el más sencillo de tres carbonos, podemos ver cómo se unen a dos carbonos, sí, se unen aquí por por esterificación, se unen los ácidos grasos y acá en ese tercer enlace se pega lo que es el grupo fosfato y ese grupo fosfato a su vez pega lo que es la colina, ¿sí? La colina que es un tipo, acá ustedes pueden ver este compuesto nitrogenado, ¿ya? Entonces en pocas palabras puedo ver que todo eso es la parte hidrofílica y esta es la zona hidrofóbica. Entonces, por esa razón, esta zona puede tener afinidad con el agua, pero acá no hay afinidad con el agua y viceversa. Esa zona, digamos, no puede tener afinidad con productos apolares, pero esa zona sí puede tener, digamos, afinidad con grupos apolares. Entonces, eso también, recordemos que eso es una bicapa que así como está conformada la parte exterior, también está conformada por la parte interior de la célula. Bien, entonces por esa razón, vuelvo y reitero, que es completamente selectiva. Bien. Bueno, entonces así de esa manera, por ese mismo principio, la célula es capaz de formar, si ustedes recuerdan, pueden formar, digamos, mecanismos que le permiten transportar ciertos productos. Por ejemplo, si estamos hablando de una célula dopaminérgica que es capaz de producir dopamina, esa dopamina se construye en todo el proceso, digamos, de los ribosomas, etcétera. Digamos, el hecho de formular proteínas, recordemos que las proteínas están conformadas, o bueno, tienen cuatro estructuras, bueno, en fin. Ya cuando está completamente adecuada, tiene su formación cuaternaria, inmediatamente lo que se hace es envolverse en unas vesículas. Esas vesículas lo que hacen es transportarla desde el sitio donde se produce el neurotransmisor hasta la parte donde se da la sinapsis. Entonces, eso se hace a partir de un material que sea completamente idéntico a la membrana celular. Entonces, por esa razón, las vesículas están formadas de la misma forma.
Bien, entonces también podemos tener lo que son los liposomas, lo que son los micelos y por supuesto lo que es la bicapa de la membrana celular. Cuando yo hablo de las vesículas tienen esa misma conformación, algo muy similar a lo que ocurre con un liposoma. Bien. Entonces, otro punto importante para tener de referencia es lo que es el colesterol. El colesterol, bien o mal, le da, si ustedes ven aquí, está, digamos, entra en asociación con la parte de los ácidos grasos que están dentro de la membrana celular. Esto le permite mantener esa forma a la célula, le permite de alguna manera, digamos, ser flexible, pero a la vez no perder su conformación. Bien, luego aquí tenemos lo que son los esfingolípidos. Los esfingolípidos se usan o son muy comunes en lo que es la formación de la mielina. Ustedes siempre cuando van a escuchar mielina hace referencia a esfingolípidos. La mielina, ustedes recuerden que es esa estructura completamente apolar que envuelve la parte del axón, ¿sí? De la neurona que permite que la señal viaje mucho más rápido. Entonces aquí yo puedo ver cómo está conformada por la esfingosina, el ácido graso, algunos de esos tipos de azúcares, ¿sí? Por supuesto, fosfato y por supuesto, esta zona que es completamente apolar, perdón, que es completamente polar, ¿no? Esta zona es completamente polar y esta otra zona es completamente apolar. Bien, bien. Ahora, otro punto importante, si ustedes revisan, en el caso, digamos, la esfingosina, ¿sí? O incluso en lo que tiene que ver con la ceramida también se utiliza como un tipo de neurotóxico o un tipo, digamos, para influenciar en las células una apoptosis, es decir, una muerte celular programada, ¿sí? Sin embargo, digamos, si ustedes revisan dentro de la literatura, estos dos personajes tienen una incidencia importante dentro de las señales celulares que se dan. Bien, entonces aquí podemos ver esto. Eso es otro, digamos, otro punto importante donde existe una integración con algunos tipos de oligosacáridos, ¿sí? Si ustedes revisan aquí, yo tengo la esfingosina, tengo un ácido graso. Esto que yo veo aquí es lo que estábamos hablando acerca de los oligosacáridos. Sin embargo, toda esta unión forma un antígeno. Esos antígenos son mecanismos de reconocimiento celular. Así que esos antígenos se encuentran en la zona de la membrana celular. Es lo que, por ejemplo, su sistema inmunitario reconoce una célula que es propia, ¿sí? Eso es lo que, bueno, perdón por eso. Ahorita les hago, bueno, simplemente fue un pequeño mensaje que llegó, pero bueno. Entonces, a lo que vamos con esto es que los reconocimientos, si ustedes se fijan, ese tipo de antígenos se generan en pocas palabras a partir de la unión digamos, en lo que son los esfingolípidos, perdón, lo que son los lípidos y lo que son los azúcares, ¿sí? Entonces, en ese caso son oligosacáridos, ¿bien? Porque recuerden que los oligosacáridos están formados de 3 a 20 monómeros de azúcar, pero siempre están asociados ya sea a una proteína o ya sea asociado a un lípido. Bien. Entonces aquí lo que yo veo, en el caso de la esfingomielina, ¿sí? Todo lo que, digamos, lo que es la ceramida, lo que es la esfingosina, lo que es la parte completamente polar, ¿sí? Bueno, ahorita pasamos a lo que son los no saponificables, ¿sí? Los que de alguna manera recuerden que son saponificables y no saponificables, son los grandes núcleos. Los no saponificables, si ustedes se dan cuenta, digamos, hay un punto, digamos, fundamental que es la conformación del isopreno. Estructuras pegadas de isopreno, que es lo que yo veo aquí en ese punto, acá, lo que estoy señalando, ¿sí? Este isopreno, la unión de muchos isoprenos pueden ir formando lo que nosotros conocemos como moléculas de terpenos, ¿sí? Entonces, si reviso, un terpeno está conformado por dos moléculas de isopreno, ¿sí? Eso de aquí, un monoterpeno, ¿sí? Los terpenos son, digamos, tienen señales químicas dentro de las plantas, digamos, le manifiestan efectivamente o son guiadores de polinizadores. Sin embargo, si ustedes revisan de esos mismos terpenos, la unión de muchos de esos politerpenos, sobre todo este, ha tenido, digamos, un gran punto importante dentro de la industria porque aquí es donde formamos todo lo que es el plástico, todo lo que es el caucho, así que aquí salen, digamos, las suelas de los zapatos, salen lo que son las llantas de los carros, etcétera. Bien, entonces para que tengan de referencia a eso. Luego tenemos los carotenoides. Los carotenoides que ustedes los pueden encontrar, digamos, en gran cantidad en los vinos, por eso se habla que son antioxidantes. Los vinos, digamos, cumplen, digamos, ciertas funciones dentro de la formación de ciertas vitaminas, etcétera. Sin embargo, aquí yo estoy viendo como este beta caroteno, que es una estructura muy larga, pero mediante el rompimiento de ese enlace, el que está aquí, que es de tipo alquénico, puedo ver la formación de la vitamina A y de la vitamina A, ¿sí? Entonces, luego veo aquí, vuelvo en este caso, lo que es el isopreno, cómo está anclado acá en este punto de un betacarotenoide, bueno, un betacaroteno, perdón, ¿sí? Digamos todo aquí, cómo está instalado este isopreno.
Bien, otro punto importante del consumo de la vitamina A es que da paso a lo que es la rodopsina. Si ustedes recuerdan, la rodopsina es una molécula que se activa ante ante la presencia de luz. Así que en pocas palabras, esta rodopsina es la que encontramos asociadas a nuestro segundo par craneal que hace parte de, digamos, de la zona óptica. Este nervio craneal, digamos que está formada por neuronas bipolares, pero que también esas neuronas bipolares, digamos, tienen una asociación con lo que son los famosos conos, ¿sí? O los bastones también. Pero, digamos, para que pueda llegar o transformarse esa energía o esa longitud de onda que percibimos, ¿sí? Mediante la entrada por la pupila, esa longitud de onda lo que hacen es un cambio sobre la rodopsina. Entonces la rodopsina simplemente hace un cambio y es la que en pocas palabras envía ese cambio, genera un estímulo y eso es lo que pasa efectivamente de un asunto de longitud de onda, lo que pasa efectivamente, o lo que pasa a ser un estímulo. Bien, entonces podemos ver cómo toda esa rodopsina proviene del, por supuesto, el betacaroteno, del betacaroteno lo que es la vitamina A, obtengo una molécula de vitamina A y a partir de ese isopreno, ¿sí? Que hace parte de ese betacaroteno, podemos observar cómo se va formando la rodopsina. Bien. Por supuesto, también tenemos los que son los esteroides, que son moléculas de señalización. Si ustedes ven, digamos, muchos de esos lípidos hace referencia a la formación o en su esqueleto como tal de hormonas que cumplen una señal completamente celular o cumplen una señal dentro de nuestro organismo. Entonces, si yo veo aquí, yo veo el colesterol como tales, pero veo que ese mismo núcleo, ese mismo esqueleto, va a la formación de la vitamina D2. Por supuesto, a un mecanismo en el cual, digamos, cuando las personas están muy estresadas, entran o suben, como es el caso del cortisol, también va influenciado por, digamos, por la formación o proviene de la formación del colesterol. Y por supuesto, no, ni hablar de lo que de alguna manera, pues, digamos, se origina en los testículos del hombre, como es el caso de la testosterona. Bien, entonces si empezamos a revisar todas esas tres, ya sean, digamos, por señales o lo que cumplen dentro de nuestro cuerpo, provienen del esqueleto del colesterol. Bien, entonces aquí también veo lo que es el estradiol. Si ustedes recuerdan que eso es más, sobre todo en el asunto de las mujeres, en los estados, digamos, que van con la mano digamos, a las vías que van con referente a las gónadas, ¿sí? Entonces, bueno, el colesterol, ¿qué me habla del colesterol? Se sintetiza en el hígado a partir de ácidos grasos saturados, de los ácidos grasos saturados, para que ustedes lo tengan aquí de referencia, y se mueve en la sangre como una lipoproteína. Es decir, que en pocas palabras, eso para que pueda, digamos, llegar a ciertas partes y formar lo que son las vitaminas D, las hormonas, la testosterona, el cortisol, etcétera, necesita una asociación con la proteína, es decir, son lipoproteínas, nunca van a estar solos, ¿bien? Entonces acá me dice que son necesarios para sintetizar, por supuesto, sales biliares, hormonas y vitamina D. Hay dos tipos, ustedes recuerdan lo de colesterol, ¿no? Que dicen el tipo bueno y el tipo malo, ¿sí? Entonces cuando hablamos de uno que es de alta densidad, ¿sí? Digamos, en este caso, lípidos de alta densidad, ¿sí? Solo los conocemos como los buenos, ¿sí? ¿Por qué? Porque son de alta densidad, no por el hecho de que tengan más lípidos, sino porque la alta densidad va en la mano asociada con las proteínas. Entonces, por lo tanto, tiene mayor asimilación para el cuerpo. ¿Sí? Esto lo podemos encontrar sobre todo en el pescado, es donde encontramos estos de alta densidad, y existen los de baja densidad, y es que tienen menos asociación de proteínas, es decir, que como tal tienen más, un complejo más lipídico que proteico. Muy bien. Entonces, hay otro punto importante con referente, como ya sabemos que el hígado es el que se encarga de, digamos, de señalizar o de llevar a cabo todo ese tipo de líneas o todo ese tipo de señales, digamos que de alguna manera digamos que existe como dos factores para que una persona pueda, digamos, tener, digamos, bueno, o que el colesterol como tal, digamos, tenga cambios significativos en el metabolismo de la persona, y es el hecho que proviene de la alimentación y, por supuesto, de la genética. Muy bien. Entonces aquí, pues creo, bueno, diría yo que va con nuestra videoclase, ¿sí? Cualquier tipo de pregunta, por favor, me la hacen saber. Ya saben que ustedes se pueden, digamos, hacer llegar las inquietudes ¿por qué? Por la bandeja de entrada. Y bueno, y no siendo más, hasta una próxima emisión.